Quiero invitarles a leer una porción de la Escritura que se encuentra en Salmos capítulo 40. Vamos a leer de los versículos 1 al 3 en versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 3, versión NTV. Dice la palabra: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Dios es bueno. Pueden tomar sus lugares los que estaban en pie. Hemos orado ya presentándole nuestras vidas al Señor, así que esperemos que Él nos hable a través de su palabra. Hoy día nos hemos acostumbrado a muchas comodidades, a lo instantáneo, porque los avances tecnológicos nos han facilitado la vida. No sé si reconocen ese sonido. ¿Lo reconocen? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos facilita la vida ese sonido, cierto? La lavadora anunciando: ya terminé lo que en otro tiempo habrías hecho a mano. ¿Cómo nos ha facilitado la vida? Pero también hay otro aparato que nos ha facilitado mucho la existencia. Podemos calentar, podemos hacer palomitas. ¿Reconocen ese timbre? Y este otro. Mismo aparato, diciendo: tus palomitas ya están listas. ¿Cómo nos han facilitado la vida los avances tecnológicos, los aparatos? Y también, por ejemplo, podemos ahorrarnos hoy día una ida al banco a través de la banca en línea. La banca en línea hoy nos ha facilitado la vida. Podemos pagar tantas cosas. Inclusive podemos dar nuestros diezmos y ofrendas sin necesidad de estar físicamente en la iglesia. Hoy podemos hacer transacciones que en otro tiempo no habríamos logrado hacer en el tiempo que hoy las hacemos. Por ejemplo, también tenemos nuestras aplicaciones de compras. Y a veces cuando no hay el dinero para comprar, tenemos el carrito lleno, esperando que caiga alguna bendición por allí para poder comprar lo que hay en el carrito. En estos días yo estaba por hacer una transacción del negocio, pero yo tenía por mucho tiempo, quizás más de 10 años, una cuenta, yo le llamaba la cuenta intocable, porque es que yo tenía abierta esa cuenta en el banco, y ese es un dato para los que quieran tener un dinerito que no toquen. Yo tenía una cuenta, la intocable, que abrí en un banco al que no me gustaba ir, y la abrí precisamente para no ir. No le puse banca en línea, así que no podía mover ese dinero, y tampoco le puse tarjeta clave, ni visa débito, ni nada. O sea, solamente podía depositar en esa cuenta desde la banca en línea que normalmente uso, pero no podía retirar nada de allí, porque tenía que ir al banco, e ir a ese banco no me gustaba, así que por eso la platita se quedaba ahí buen rato. Si usted quiere un truco para ahorrar, allí lo tiene. Un banco al que no le guste mucho ir, no le ponga clave, no le ponga banca en línea, no le ponga visa débito, y allí estará bien guardada su platita. Pero por alguna razón, que todavía no sé explicarme por qué, fui un día a hacer un trámite de ese banco y me dio por pedir banca en línea. Pedí la banca en línea y cuando llego a mi casa me habían hecho ya un cargo. Token. El token es el código que uno necesita para realizar las transacciones. Y yo, bueno, está bien, no es tan caro, así que por ahí quizás lo use en algún momento. Y resulta que en estos días necesitaba hacer una transacción del negocio y solamente esa cuenta tenía dinero.
Así que digo, bueno, ni modo, voy a tener que configurar el token. Entro a la banca en línea, hago como que voy a hacer la transacción para que me lleve a la pantalla donde está el token y ver qué es lo que tengo que hacer. Ya el token estaba integrado. Nada más tuve que hacer un par de toques allí y lista la transacción. Su transacción se ha hecho exitosamente. Yo, wow, no tuve que hacer nada. Y a ese nivel, nuestra vida ha sido tan facilitada, tan conveniente por los avances. Y eso, esa manera tan instantánea de lograr las cosas, nos hace pensar a veces que la vida puede ser así de sencilla, pero los aspectos sensitivos de la vida no son tan fáciles. Y de hecho, la vida cristiana no es así de fácil ni de instantánea. Por eso en esta mañana quiero hablarles de espera con paciencia. Espera con paciencia. Y nosotros no tenemos un contexto histórico exacto del Salmo 40, pero se nos dice que este salmo se le atribuye al rey David y que estaba pasando un momento de crisis en el preciso instante que lo escribió. Algunos expertos argumentan que pudo haber sido mientras huía de Saúl. Otros dicen que pudo haber sido en algún punto de su reinado donde tuvo que enfrentarse a rebeliones. Y otros hablan acerca de su pecado y restauración. Pero ante todo eso, lo cierto es que aún el hombre conforme al corazón de Dios atravesó una crisis. Es decir, que por muy cristiano que tú seas, por mucho que tú ames a Dios, por muy especial que sea tu relación con el Señor, tú vas a atravesar algún momento de dificultad. Y es algo que necesitamos tener claro, porque a veces en los momentos difíciles nos enojamos con Dios y cuestionamos tanto a Dios. No es que esté mal, sino que cuando el cuestionamiento es permanente y yo no puedo disiparlo, entonces empieza a hacer daño en el corazón. Es como una gotera. Cuando cae constantemente en el mismo sitio, empieza a deteriorar aquello donde cae. Asimismo es la duda, ese constante preguntar, estar siempre molesto, enojado con Dios. Tarde o temprano esa gotera va a ser un hoyo en tu corazón, va a hacer daño en tu relación con Dios y no todo va a ser fácil en esta vida cristiana. Y en esos momentos David se plantea lo que aún nosotros hoy deberíamos plantearnos. Y es, yo puedo esperar en Dios con paciencia. ¿Pero por qué esperar? Primero, porque la espera te enseña. Mi hija, mi niña preciosa, ella como cualquier otro niño, si yo le digo, te voy a dar esto, ella está allí. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Tú me dijiste tal día, y esto, y aquello. Porque para los niños quizás esa visión de la espera, la paciencia, es un poquito más complicado. Pero ayer me dijo algo muy interesante porque le habíamos dicho que íbamos a hacer algo. Y empezó, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Y de repente yo la miro. Y ella me dice, mamá, estoy aprendiendo a ser paciente. Y yo me quedé reflexionando. Yo, wow, es algo que todos deberíamos aprender. Deberíamos aprender a ser pacientes. Porque todo lo que vale la pena, como lo vimos hace unos días, todo lo que vale la pena en esta vida requiere un esfuerzo. En algunos casos requiere de un proceso, de un paso a paso, requiere de una espera. Todo aquello que vale la pena en esta vida, o la mayoría de las cosas que vale la pena en esta vida, no van a ser instantáneas. No van a llegar automáticamente o al chasquear los dedos, no. Y la espera te enseña, ¿pero qué te enseña? Te enseña a depender de Dios. El versículo 1 en su parte A dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y hace un tiempo estuvimos hablando de un tema titulado ¿Dónde está tu confianza?, basado en la historia del rey Ezequías. Y en la Biblia de estudio del Diario Vivir nos dice que la respuesta a la oración de Ezequías ya estaba en marcha.
ya que el rey de Asiria estaba a punto de atacar, y aunque Ezequías no lo sabía, persistió en oración y fe. Cuando oramos debemos tener confianza en que Dios ya ha preparado la mejor respuesta. Nuestra tarea es pedir con fe y esperar con humildad. La mejor respuesta. ¿Recuerdan esos exámenes del colegio, de la universidad? Escoja la mejor respuesta. Pero podía ser la mejor respuesta para mí, no para el profesor. Y yo puedo decir, bueno, es la mejor respuesta, pero para mí. Tenía que ser la respuesta correcta. Dios siempre tiene la respuesta correcta. Pero la respuesta de Dios no siempre nos gusta. Dios te puede decir sí a aquello que tú le estás pidiendo, pero Dios te puede decir no. Igual es una respuesta correcta para ti. Pero Dios también te puede decir sí, pero todavía no. Y yo hallo de pronto un poquito más complicado sincronizar nuestro tiempo al tiempo de Dios que sincronizar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque a veces podemos identificar, sí, esto no es lo que Dios quiere para mí, así que yo voy a hacer tal cosa o voy a esperar tal cosa. Pero esa espera, ese tiempo que transcurre, no se sincroniza con el tiempo en que yo quisiera que ocurrieran las cosas. Por ejemplo, si he estado orando por mi matrimonio, si he estado orando por mi cónyuge, y yo no veo cambios, y yo no veo que la situación mejore, entonces me puedo sentir tentado a dejar la fe en que eso puede ocurrir, a empezar a hacer otras cosas que Dios no me ha mandado a hacer. Porque es muy difícil sincronizar mi tiempo al tiempo de Dios. Porque es difícil no solo esa voluntad sincronizarla, sino también ese tiempo, poder decir, wow, yo voy a esperar cuando Dios quiera hacerlo. Complicado, se dice fácil, pero se hace difícil. El versículo 4 dice, qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. El comentario bíblico contemporáneo Mundo Hispano dice, algunos ponen dioses falsos en la traducción en vez de falsedad. Los dos tienen sentido, pero falsedad es más correcta. ¿Por qué? Porque es que en aquella oportunidad que hablamos de dónde está tu confianza, estuvimos viendo que nosotros podemos llegar a confiar en otras fuentes. Tú puedes acudir a otra fuente cuando estás en un momento de necesidad. Cuando ya la espera te está consumiendo, tú podrías sentirte en la necesidad de acudir a otra fuente. Y en ese momento vimos que tú puedes acudir a tus capacidades. No es malo acudir a tus capacidades, pero cuando tú dependes de tus capacidades primero que todo, ahí hay un problema. También cuando dependes de las alianzas, no es que cuando fulanito quede en tal posición, yo voy a estar rankeado. Y fulanito llega a esa posición y ni se acuerda de ti. También podríamos llegar a confiar en nuestros bienes. He logrado cierta posición, ya tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi apartamento en la playa, tengo esto, tengo aquello. Podríamos llegar a confiar en nuestros bienes. Pero las riquezas, aún las riquezas, son pasajeras. Entonces ninguna de estas fuentes a las que puedes acudir va a estar a la altura de tu confianza en Dios. Nunca podrás depositar tu confianza en un mejor lugar que en Dios. La espera te enseña, además de depender en Dios, a confiar en su tiempo. El versículo 1 en su parte B dice, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Y cuando nos vamos al original hebreo, dice, mi grito de socorro. En vez de clamor, mi grito de socorro. Un grito de socorro, yo no sé, pero un grito de socorro debe ser aterrador. Porque yo estoy pidiendo que alguien me rescate, estoy pidiendo auxilio, así que yo lo hago desde lo profundo de mi alma. Ese clamor, cuando tú sientes que ya no das más, que no tienes otra alternativa, que ya no hay camino para dónde escapar. Ese grito de socorro, sí, Dios lo escucha. Dios lo escucha y podríamos pensar, pero si la situación no ha cambiado, pues Dios escucha, Dios oye. Dios te puede decir sí, como vimos hace un momento. Dios te puede decir no. O Dios te puede decir, espera, tranquilo.
Y la palabra nos enseña que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos como nuestros caminos. Así como están altos los cielos de la tierra, así son sus caminos y sus pensamientos más altos que los nuestros. Dios sabe lo que tú quieres, pero Dios sabe lo que tú necesitas. La espera te enseña a depender de Dios, a confiar en su tiempo, y te enseña quién es Dios. El versículo 5, oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Es que la espera te enseña que Dios es fiel. La espera te enseña que Dios cumple sus promesas. La espera te enseña que Dios es justo. Te enseña que Él premia a los que confían en Él. Te enseña que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Nosotros estamos acostumbrados a los finales felices y vivieron felices por siempre. Y cómo nos gustan, y no es tan mal que nos gusten. Pero algo que me llama la atención de este salmo es que David empieza diciendo lo que Dios hizo en ese momento de angustia, cuando él dio ese grito de socorro. Dice que el Señor se inclinó a él, escuchó su voz, pero resulta que él está hablando de una situación pasada. Él dice se inclinó, pasado. Cuando vamos avanzando en la lectura del Salmo, nos damos cuenta que David se enfrenta, a partir del versículo 11, pueden leerlo en casa con calma. David se enfrenta a una nueva crisis. Y en esta ahora está diciendo, Señor, ¿qué pasa? Pero esa seguridad de que Él en algún momento se inclinó, le escuchó, lo sacó de allí, es lo que le ayuda hoy en esta nueva crisis a mantener la confianza en Dios. Espera con paciencia, porque la espera te enseña. En segundo lugar, espera con paciencia, porque la espera te transforma. La espera te saca de la crisis. Así te transforma, sacándote de la crisis. El versículo 2, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Pero qué bonito es decir, Dios te saca de la crisis, pero a veces Dios saca la crisis de ti. Porque puede que tú sigas en la misma situación, pero tu actitud hacia la crisis ya ha cambiado. Entonces Dios te saca de la crisis, pero a veces saca la crisis de ti. Pone en ti paz. Paz para que puedas atravesar, navegar esa crisis. Atravesar la dificultad con la frente en alto, confiando en que Él puede hacerlo. Y si no, bueno, tengo paz y voy a seguir esperando con paciencia. Hace un tiempo yo visualicé un lugar donde quería trabajar. Era un complejo de unos edificios espectaculares. Y resulta que apliqué a una entrevista y nunca me llamaron. Apliqué a otra, no nos llame, nosotras la llamaremos. Y nunca me llamaron. Y así pasaron varias entrevistas, hasta que yo ya desistí de eso. Y en el momento en que menos lo esperaba, me llamó un amigo y me dice, mira, yo sé que tú renunciaste porque ahora eres mamá y quieres dedicarte a tu hogar, pero yo no te llamaría si no fuera tan buena la oferta. Y vaya que era buena la oferta. Yo, ok, perfecto. ¿Y dónde es? En tal lugar. Justo el lugar donde nunca había quedado. Cuando dejé de buscarlo, cuando simple y sencillamente dije, bueno, ya a lo que Dios quiera. Llegó en un momento de crisis. Porque sí, yo había tomado la decisión de renunciar, dedicarme a mi rol de mamá, pero hubo unos temas ahí que sí, me dedicaba a mi rol de mamá, pero tenía un negocio, así que era como un rol compartido y el negocio no iba muy bien. Y yo, bueno, ¿y ahora qué? Y justo
justo cuando yo pensaba eso, llegó esa oportunidad. A veces tienes que renunciar a algo para ganarlo. Dice el mundo, si quieres algo déjalo ir, si vuelves tuyo, si no, nunca lo fue. En Dios resulta que si quieres algo realmente y está alineado con la voluntad de Dios para ti, tarde o temprano llegará. Tarde o temprano va a venir a tus manos. Pero va a haber un momento quizás en que tú tengas que renunciar a eso para que Dios realmente, o sea, para que tú compruebes qué hay en tu corazón, como cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Era el hijo de la promesa, lo había esperado por mucho tiempo, pero tuvo que renunciar a él para saber qué había en su corazón. Porque Dios sabe qué hay en tu corazón, pero a veces nosotros no sabemos realmente qué hay en nuestro corazón, sino hasta que llegan esos momentos. La espera te transforma, no solo sacándote de la crisis, sino que te hace obediente. El versículo 6 dice, no te deleitas en sacrificios ni ofrendas. Y el versículo 7 dice, entonces dije, aquí estoy. ¿A qué se refiere esto? Que habían rituales en el tiempo de David que incluían, por ejemplo, los sacrificios de animales y demás. Pero David expresa que estos actos no sirven de nada a menos que se hagan por las razones correctas. Y hoy en día, a veces tenemos ciertos rituales, como ir a la iglesia, como tomar la cena del Señor, dar nuestros diezmos y ofrendas, pero lo hacemos a veces con razones egoístas. Yo voy a tomar la cena del Señor porque es que yo no quiero que nadie sepa que yo estoy en pecado. Yo voy a dar mi diezmo y ofrenda porque Jireh es una iglesia de alto mantenimiento. Miren, muchas comodidades, muchos lujos, así que yo soy parte de todo lo que hace esta iglesia. ¿Por qué razón hago las cosas? La espera me enseña obediencia, me enseña a hacer las cosas por los motivos correctos. El profeta Samuel le dijo a Saúl que obedecer es mejor que los sacrificios en 1 Samuel 15:22. Obedecer es más valioso que lo que tú puedas hacer. Ser es más importante que hacer. Dios está interesado en que tú hagas algo para Él, sí, pero Dios está más interesado aún en quien tú eres delante de Él. Que tú seas la persona que Él quiere que tú llegues a ser. Hay un experimento por allí donde se le ponen a un niño unas golosinas por delante y le dice el adulto que esté allí con él que no se las coma, que va a ir a hacer algo afuera y que el niño no se las coma. Y cuando le hicieron este experimento a Jenny, sus tíos, que lo graban, se va a comer todas esas golosinas. Pero ella dice, no lo haré. Le dice al tío, que fue el que le puso el experimento, le dice, no lo haré. Y se quedó ahí tranquilita esperando. Y de allí el tío, oye, wow, qué bien. Porque es que hay videos donde los niños apenas la persona cierra la puerta. Y a veces somos esos niños. A veces apenas cierran la puerta por allá. Nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar. La espera prueba tu obediencia. Y la espera no solo te saca de la crisis, te hace obediente, te sincroniza también con su voluntad. El versículo 8 dice, me deleito en hacer tu voluntad, mi Dios, porque tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Y algo que me venía al corazón mientras preparaba el mensaje es que nosotros necesitamos decirle a Dios, ayúdame a pedir lo que tú quieres que yo pida. Eso era para mí. Yo lo voy a compartir, pero esta palabra Dios me la dio a mí, que yo necesito decirle a Dios, Señor, ayúdame a pedir lo que tú quieres que yo pida. La palabra dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Será que cuando
no pedimos según su voluntad, Él no nos oye. No sé. Dios todo lo escucha, sí, pero dice aquí específicamente, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, Él te escucha. Entonces, la espera te ayuda a sincronizar tu voluntad con su voluntad. Dile a Él que te ayude a pedir lo que Él te quiere dar. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo puede ayudarte a pedir lo que realmente debes pedir. Espera con paciencia, porque la espera te enseña, te transforma, pero la espera también te eleva. Te eleva porque renueva tu adoración. El versículo 3 en su parte A dice, me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Y más allá de una canción, se trata de una relación. Consolidar tu relación con Él. Llegar a conocerlo mejor. En la enfermedad puedes conocer a Dios como tu sanador. En la escasez lo puedes conocer como tu proveedor. En la soledad puedes conocer a Dios como tu amigo. En la incertidumbre, en la inseguridad puedes conocer a Dios como tu guía. En el dolor puedes conocerlo como tu consolador. En la batalla puedes conocer a Dios como tu guerrero. En la ansiedad puedes conocer a Dios como tu paz. En la debilidad puedes conocer a Dios como tu fortaleza. En el pecado puedes conocer a Dios como tu redentor. En la injusticia puedes conocer a Dios como tu juez justo. Él es tu Dios. Ánimo, puedes confiar en Él. Y podríamos seguir esta lista, podríamos seguirla. Pero lo que te quiero decir en este momento es que en ocasiones no podrías experimentar todas estas cosas, todas estas bendiciones de parte de Dios si no es a través de la espera. No podrías recibir quizá esas bendiciones, esa bendición de experimentar la provisión sobrenatural de Dios si no es a través de la espera. En medio de la escasez. La espera te eleva porque renueva tu adoración, te hace un testimonio vivo. El versículo 3 en su parte B dice, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor, porque es que no puedes callar lo que Dios ha hecho por ti. El Señor ya lo hizo en el pasado, entonces compártelo a otros. Y algo de lo que yo estoy segura es que Dios a veces nos permite pasar por ciertas circunstancias para que cuando otro lo necesite, tú puedas darle aliento a esa persona. Tú puedas decirle, si el Señor lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Así que ánimo, levanta tu fe. Yo pude hacerlo, ¿cómo no lo vas a lograr tú también? Y ciertamente Dios no tiene el mismo proceso para todos, pero tenemos todos el mismo Dios. Así que si el Señor me dio una buena respuesta en el pasado, si el Señor lo hizo por mí ayer, lo puede hacer por mí y por ti hoy. ¿Qué estás esperando de parte de Dios? No hay nada lo suficientemente grande que Dios no te pueda conceder. Confía en Él. Quizás veas esa situación ya como muerta, como que ya no hay solución. Le dijeron las hermanas de Lázaro, le dijo Marta al Señor, hiede ya porque es de 4 días. Y la pastora nos ha enseñado, hay situaciones en tu vida que parecen a veces como muertas. Ya no hay más nada que hacer. Pero nosotros hemos conocido al Señor que resucita aún de entre los muertos. El Señor que trae a la vida. El Señor que llama las cosas que no son como si fuesen. Así que yo puedo confiar en Él. Sé un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. Comparte con otros lo que hizo Dios. Comparte esas expectativas del futuro. A veces somos tan pesimistas. Y hemos conocido al Dios de la esperanza, pero hablamos como quienes no tienen esperanza. Levanta tu fe, levanta tu esperanza. Sé un testimonio a otros de lo que Dios puede hacer con alguien que confía en Él. La espera te eleva, no solo renovando tu adoración y haciéndote un testimonio vivo, sino que te sostiene en nuevas pruebas.
Como les decía, este pasaje termina con una nueva crisis. Como quisiéramos que hubiera terminado en pacientemente lo esperé, se inclinó a mí, oyó mi clamor, ya, listo, excelente. No, termina con una nueva crisis, porque las crisis en la vida, las pruebas, van a seguir viniendo mientras estemos aquí. El versículo 11 dice, por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Y el versículo 17, en cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. Esos finales de "y vivieron felices para siempre", qué lindos. Pero nuestro verdadero final feliz a veces es como el salmista, depositar mi confianza en Dios. Todavía no tengo la respuesta, así que mi final feliz es confío en Dios, como el salmista. Dios mío, no te demores, no te tardes. Este salmo termina enseñándonos una nueva prueba y que su final feliz, el final feliz de David en este salmo, el 40, era confiar en Dios porque no tenía de otra, no tenía alternativa. Esperar en Él con paciencia te recuerda que su ayuda es continua. Me ayudó ayer, me ayuda hoy y mañana me seguirá ayudando. Tu Dios no falla. Solamente elevándote a cierta altura, tú vas a poder ver el panorama completo. A veces no somos capaces de ver la foto completa porque estamos al mismo nivel de esas pruebas, de esas adversidades, y necesitas elevarte para ver realmente cuál es el panorama completo. Necesitas apuntarle arriba para tener una mejor visión. Necesitas elevarte para poder tener una mejor perspectiva y avanzar en la dirección que Dios quiere que lo hagas. Espera con paciencia, porque la espera te enseña, te transforma y te eleva. Quiero invitarles a ponerse de pie. La espera no es sencilla, se dice fácil, espera con paciencia, pero al momento de hacerlo realmente no es tan fácil. Pero podemos hacerlo, podemos hacerlo. Tenemos un Dios que nos ayuda a esperar con paciencia. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando sanidad? Dios es tu sanador. Aquí tenemos un testimonio extraordinario de sanidad, recientito. Sabemos que Dios puede curar aún el cáncer con el peor pronóstico. Lo sabemos porque tenemos un testimonio reciente entre nosotros mismos de que Dios es nuestro sanador. Hay testimonios de provisión, que no sabíamos de pronto qué hacer frente a esa cuenta que ya nos estaba respirando en el cuello, y que llegó Jehová Jireh justo a tiempo para atender a esa necesidad, para atender a esa situación. Si tú estás esperando algo de parte de Dios, una respuesta, ya sea que hayas empezado a esperar hace 5 minutos. Oye, gracias por haber visitado el canal de Jireh en YouTube. Nos gustaría que te suscribas y le des clic a la campanita para saber cuándo estamos en vivo y cuándo publicamos nuevo contenido. Déjanos un comentario para saber desde dónde te conectas y también déjanos tu petición de oración. Si deseas aportar financieramente a esta casa, escanea el código QR que aparece en pantalla y así nos ayudarás a ganar más vidas alrededor del mundo para Jesús. Nos vemos pronto.